favor de rescatar los espacios públicos de la capital del país, crear mayores oportunidades educativas, rehabilitar espacios culturales y deportivos como principal herramienta para inhibir actividades delictivas y alejar a los jóvenes de la delincuencia fueron las principales propuestas de los candidatos a la Diputación por mayoría relativa del Distrito 10 en la demarcación Venustiano Carranza. En su intervención, María Guadalupe Morales Rubio de la coalición Juntos Haremos Historia propuso defender el presupuesto desde el próximo Congreso capitalino. Añadió que entre los espacios deportivos a recuperar se propondrá el velódromo. Por su parte, Iván Salvador Sajida Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, se comprometió a crear grupos de autoayuda para alejar a los jóvenes de prácticas delictivas, generar espacios para los adultos mayores, así como a sanear baches y fugas de agua. Ricardo David Romero Briceño, del Partido Nueva Alianza, habló de legislar en materia de educación, vigilar la aplicación de los programas que se implementen para la seguridad y prevención del delito, reactivar los deportivos y hacerlos más accesibles a los vecinos, mientras que Teresa Montserrat Vilches Herrera, del Partido Humanista, propuso crear comités de vigilancia ciudadana en el que por cada policía preventivo del Distrito 10 haya 4 vigilantes ciudadanos. Enrique Muñiz, 21 Noticias.